en aras de socializar y sensibilizar con ustedes, contarles un poco cómo estamos en el tema de accidentalidad. Definitivamente es el Pareto, digamos, la causa principal de los accidentes que vienen presentando es por el acercamiento a fachadas y construcciones. En primera instancia, un poco más del 60%. Si le sumamos lo de construcciones, estamos por encima del 70%, y a eso pues el hurto que se está presentando especialmente aquí en Bogotá y en algunas zonas de Cundinamarca, donde habitantes de la calle tratan de entrar a las cámaras, a cortar los cables, la red subterránea, y sufren las descargas eléctricas. Entonces es un tema que estamos revisando para ver cómo hacia futuro podemos blindar mucho más ese activo. Contarles un poco, digamos, en estos del 2022 al 23, me gusta contarlo porque es un tema de generar sensibilidad con ustedes y poder tener ese apoyo y esa red colaborativa que queremos hacia futuro. Es que vamos casi en 250 accidentes en 4 años de terceros, de los cuales de esos 250, 50 han sido fatales, los otros han sido graves, y pues es una situación muy complicada. Nosotros tenemos un convenio con el Hospital Simón Bolívar y la Subred Norte, y el proceso del plan de rehabilitación para estas personas que no fallecen, pero que quedan impedidas, incapacitadas, con afectación en sus órganos internos, pues es muy compleja, en situación económica difícil. Por eso todos tenemos que apoyar, y cualquier retroalimentación o feedback que veamos donde evidenciemos el peligro, el riesgo, con andamios, con construcciones que están acercando fachadas mucho a nuestra red de medio o baja tensión, es importante que generemos nuestro granito de arena y ayudemos a que esta gente no se accidente. Entonces empecemos por nosotros, desde nuestras casas, con nuestros niños, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, y así en nuestros trabajos, donde veamos esta situación de riesgo y peligro, que más adelante vamos a repasar un poco qué es eso, y nos vamos a ir hacia el RET y hacia la normativa, que es una exigencia de tipo regulación ministerial, exigencia, donde hay unas obligaciones de tipo legal, penal, responsabilidad civil. Pues tenemos que tener mucho cuidado en lo que ejecutamos. Este año, si bien es cierto, con todas las campañas y despliegues que hemos venido haciendo, se ha venido disminuyendo la línea verde que está ahí. Sin embargo, ya vamos por los prácticamente 45 accidentes. El año pasado cerramos en 75, y como pueden ver ustedes, la línea roja es el 2022. En prácticamente en noviembre, diciembre fue el Pareto, 21 accidentes de tercero del año pasado. Tenemos que romper esa tendencia y garantizar que entre todos esto no se vuelva a presentar. De estos últimos 5 años, digamos, los pacientes atendidos por quemadura, según el Hospital Simón Bolívar, han sido casi 9.000, de los cuales el 8% han sido por accidente eléctrico. Si bien es cierto, la primera causa, digamos, de quemadura recibida por el Hospital Simón Bolívar, dentro de las que se encuentra el de líquidos hirvientes, tenemos la tercera, que es el factor eléctrico, con una consecuencia muy alta, porque recuerden que cuando nos quemamos con la electricidad circula por la parte interna de nuestro organismo, y esa electrocución pues afecta los músculos, o afecta los órganos como el corazón, los pulmones, los riñones o el hígado, y pues la afectación puede ser mucho más compleja de lo que podemos ver cuando uno se quema con líquido hirviente o con pólvora. Entonces tenemos que trabajar mucho este tema, mucha pedagogía y mucha formación para que esto no pase. Por ende, nos metemos un poco en qué es el riesgo, qué es peligro y riesgo, y yo siempre traigo a colación este ejemplo muy básico, donde prácticamente tenemos que aprender a diferenciar entre riesgo y peligro. En este caso, si yo me meto a una profundidad del mar, que haya tiburones, pues me voy a exponer a un riesgo, ¿cierto? Y ese riesgo, digamos, se da la probabilidad de que si yo no lo controlo, de que si yo no me blindo, pues el peligro, que es un animal peligroso como el tiburón, digamos, que cuando uno entra puede estar molestando su espacio, su entorno, pues él entra a defenderse y atacarnos. Entonces, en la medida que yo controle el riesgo, ¿sí?, que yo lo evalúe, yo lo identifique, lo inspeccione, puedo tomar las medidas. Ojalá que yo no me exponga al riesgo. Cuando yo no me expongo al riesgo, pues no hay peligro. Eso es como cuando uno va a cruzar una calle que es muy transitada, y si yo lo hago por un sitio que no es, pues me estoy sometiendo a un peligro, que un carro me coja y por ende me cause la muerte. Ese es el peligro, el carro cuando me coge y las consecuencias que puedo tener. El riesgo es, si yo no paso por ahí, espero por la cebra o por una línea donde hay un semáforo peatonal,
pues ahí estoy evitando que ese riesgo se genere. O sea, yo mismo soy causante del riesgo. Si yo no tengo que entrar a la profundidad de este mar, pues no hay riesgo. Me quedo afuera y no estoy expuesto a ese tiburón, que es el peligro, así de sencillo, ¿sí? Entonces, lo que uno puede ver es que eso depende, digamos, del control. El mayor o menor riesgo depende del control que yo tome. Y esa probabilidad, digamos, de que ese peligro me genere una afectación a mi integridad física, que puede ser la muerte, va directamente proporcional al control de ese riesgo. O sea, a menor riesgo, mayor es la probabilidad y por ende la consecuencia, ¿sí? Eso es directamente proporcional. Entonces eso es para darle un poco de contexto. Aquí muestro este video porque de pronto muchos de ustedes lo han visto, otros no, pero es que nosotros estamos trabajando mucho con ACOR el tema de los andamios que sean certificados, que la gente esté formada, que sea calificada, que tome las medidas de protección personal, porque de lo contrario se pueden ver expuestos a una electrocución, como la que se ve aquí. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estás? Bueno, queremos conocer un poco los detalles de este video sorprendente realmente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un saludo cordial para ustedes y para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estos obreros realmente se salvaron de lo peor. Este pasado lunes, justamente 3 trabajadores, 3 obreros se encontraban en una distribuidora de mercaderías en la zona de Obligado, aquí en el departamento de Itapúa, donde sufrieron una fuerte descarga eléctrica. El circuito cerrado de televisión captó los momentos cuando los mismos fueron, en este caso recibieron, mejor dicho, la descarga eléctrica. Estas personas fueron identificadas como... A ver, ahí pueden ver, digamos que si soy yo dueño de esa edificación y contrato unos maestros, unos ayudantes para que hagan un mantenimiento de una fachada, yo como dueño de la edificación soy el responsable y dueño del peligro. ¿Qué quiere decir? Que si yo contrato a esta gente, tengo que conocer y saber de que ellos apliquen todas las medidas técnicas y las normas, porque si pasa algo como lo que ocurrió ahí, el dueño de esa edificación es el responsable civil y penalmente de eso, porque no tomó las medidas para garantizar que estos señores fueran calificados, que cumplieran, que conocen las normas, la ley y las cumplen y que usan sus equipos de protección personal. Mire que estos señores aquí no tienen ningún equipo de protección personal, mueven un andamio móvil metálico, no ven que la red de media tensión o la red que está allá está energizada, lo mueven, hacen un contacto directo y traen la descarga por ese andamio metálico y sufren la electrocución. Eso ha pasado aquí en Bogotá, eso ha pasado en Cundinamarca, eso ha pasado aquí en Colombia. Tenemos que evitarlo. Donde veamos eso, y es una campaña que estamos desplegando con la agremiación de constructores ACOL para poder generar conciencia y sensibilización en todos y cada uno de nosotros, que de una forma interactuamos como propietarios, dueños de una edificación, cuando contratamos o cuando nosotros prestamos el servicio de mantenimiento o de construcciones nuevas, utilizamos equipos como estos andamios no calificados o no utilizamos las normas de protección e incumplimos el reglamento técnico y la resolución de trabajo en altura, la 4272, que habla de cómo se debe trabajar con andamios. Aquí rápidamente, para que ustedes vean y se hagan una visual de un contacto directo de andamios con redes eléctricas y otros de fachadas con algunos elementos metálicos, ¿sí? O alguien no calificado que sube un poste, podemos identificar cuál es el riesgo, cuál es el peligro. Si yo veo, por ejemplo, ese poste y alguien está subiendo una escalera metálica que no es calificado, que de pronto cree que sabe, pero no está facultado, no está habilitado para hacer esa labor, ese señor se está subiendo, digamos, se está sometiendo a un riesgo, ¿cierto? A un riesgo. Y no solamente desde el contexto, digamos, de que se pueda electrocutar en baja o en media tensión, sino que además se caiga de esa escalera, que son las dos actividades de mayor criticidad y accidentalidad en el país, como son el tema de la electrocución y la caída en alturas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y aprender a identificar el riesgo, a observarlo y evitar que no nos sometamos a ese riesgo. Si yo no sé, no me subo a esa escalera. Si no tengo los equipos de protección personal, si no estoy formado, si no estoy calificado, si no estoy habilitado para ese trabajo, debo contratar una persona que lo haga. Que porque por mi experiencia, experticia lo he hecho, pero no cumplo con la ley, estoy sometiendo un riesgo y me estoy volviendo responsable de ese peligro que me puede causar una electrocución o la muerte ante caída de ahí. Lo mismo este señor que está acá, en ese tercer piso desde una azotea, subiendo, puede ser un ayudante, un oficial, un maestro, subiendo una cubierta, una lámina, un perfil,
rompe la distancia de seguridad, sufre la electrocución y ahí viene el problema. ¿Para quién? Pues para el dueño de la propiedad, que es el responsable del peligro de acuerdo a la ley, pero también vienen las demandas y puede decir, es que el señor yo lo contraté, él hice firmar un contrato con todas las condiciones, él subcontrató un auxiliar, no cumplió y yo no estaba, y entonces ahí viene el contrapunteo y no quisiéramos vernos abocados en un tema ante un juez, quién es responsable administrativo, civil o penalmente. Entonces, mucho cuidado, hay muchos riesgos, hay muchos peligros desde que uno sale desde su misma casa, cuando nos ponemos a hacer instalaciones eléctricas sin ser calificados, sin ser técnicos, sin tener matrícula profesional. La energía, ahorita les voy a mostrar, la instalación, la baja tensión también mata. Y miren, les contaba en FUSA, un niño, una extensión de una habitación a otra, conectar una simple extensión para un televisor, un niño de 3 años, gateando, nadie se dio cuenta, el papá o la mamá, fue y se metió ese cable a la boca, lo mordió, sufrió una descarga, el niño lo pudieron atender en FUSA, lo trajeron para el Hospital Simón Bolívar y las quemaduras incluso con pérdida de los dientes. Entonces, muy complicado cuando pensamos que desde la misma casa, ahí tenemos los riesgos y los peligros y nosotros tenemos que aprender a controlarlos y a socializarlos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y en nuestros trabajos. Aquí rápidamente una definición de riesgo eléctrico de un módulo que tenemos de formación. Módulo 2. Riesgo eléctrico. 2.1. Definición de riesgo eléctrico. Cuando estamos próximos a algún elemento que maneja electricidad, desde implementos tan comunes como un tomacorriente hasta redes de cables aéreas, estamos bajo cierto grado de riesgo eléctrico. Quiere decir que existe la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica. Es decir, posibilidad de que pase corriente por nuestro cuerpo, lo cual es un peligro para todos, debido a que nos puede ocasionar lesiones. Este riesgo también está presente en equipos o instalaciones debido a los arcos eléctricos. Este fenómeno sucede cuando el aire se ioniza, generando una descarga en este medio, y si una persona está ubicada cerca, puede verse afectada y sufrir lesiones. Bueno, entonces para que aprendan a identificar el caso del riesgo eléctrico, pues la probabilidad de que circule corriente por nuestro cuerpo humano, que es un conductor, y nos genere una electrocución. Aquí rápidamente el ejemplo en casa, lo que les decía, una instalación eléctrica sencilla, que puede ser un interruptor y un bombillo, o un toma donde se conecta un equipo, una lavadora, un electrodoméstico cualquiera, y que nosotros de forma involuntaria nos hagamos parte de ese circuito al hacer una conexión. Entonces ese cuerpo, el cuerpo humano hace parte integral de ese circuito, empieza a circular la corriente y esa corriente va a depender, digamos, de varios factores fisiológicos del cuerpo humano, de mi resistencia, de mi estado de ánimo, de cómo estoy, ¿sí? Y si es un voltaje bajo, pues pueden llegar a pasar hasta 110 miliamperios por mi cuerpo. ¿Eso qué significa? Que de acuerdo a lo que está estipulado en el RETI, digamos, 110 miliamperios, ustedes pueden ver que está en la tabla esta que muestro, que está resaltada entre 75 y 250 miliamperios, se podría llegar hasta la probabilidad de fibrilación ventricular, o sea, hay descoordinación, parálisis respiratoria, bueno, hay muchas variables que hasta me podría causar la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso en nuestras casas o en nuestros trabajos cuando manipulamos extensiones, motores, que si no estamos calificados, pues contratemos a la persona que sí sabe y que debe usar sus equipos de protección personal adecuado conforme a lo manda la normativa actual. Hoy la resolución 50, el RETI y la resolución 5018, digamos, nos muestra que una persona advertida, que son las personas anteriormente llamadas personas advertidas, hoy se llama persona no electricista, son los que no tienen, digamos, el conocimiento, no son calificados, pero estos deben de ser acompañados por alguien que sabe el tema de la electricidad, de la electrotecnia, es una persona calificada, puede evidenciar los riesgos, controlarlos y decirle a la persona no electricista que pilas, que no haga eso o advertirlo para que no le vaya a suceder nada. Lo otro, la persona calificada, que es una persona natural, que demuestra algún tipo de formación, ¿sí? Y más avanzando, la escalera va subiendo, ya tenemos los profesionales competentes que tienen una matrícula profesional, anteriormente se llamaba, persona competente, ahora le llaman profesional competente, porque tiene una matrícula ya sea de CONTES, de CONATEL, sistemólogo o de ingeniero a través de la CIEN. Y hacia adelante, si a mí me contrata una empresa, digamos un representante legal, debe, de acuerdo a la resolución 5018 que regula todo el tema
de los controles, digamos, de las personas calificadas para hacer actividades eléctricas. Deben ser profesionales competentes que cumplen con todo lo anterior y además deben demostrar que no tienen ningún tipo de problema médico para trabajar en alturas, de acuerdo a los exámenes médicos que se hacen, que no presenta ningún tipo de incapacidad física o mental que ponga en riesgo su vida o su salud y además que es competente técnicamente. Esa habilitación la da un representante legal o el profesional delegado por la empresa para decir, esta persona cumple con lo que pide la ley y puede ejecutar ese trabajo. Eso lo pide una resolución que es la 5018. Rápidamente aquí vamos a entrar un poco en el RETIE. El RETIE, pues, todos sabemos que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que lo que en últimas, yo creo que cada uno de ustedes sabe que lo que busca es la protección a la vida, la integridad física de las personas, de los animales, del medio ambiente, de todo. Eso es lo que busca el RETIE, que no nos pase nada ni que afectemos nuestro entorno. Y para ello, pues nos da unos lineamientos, no solamente desde el contexto de nuestro actuar, ¿sí?, sino también de los materiales, de los equipos que compramos, que deben cumplir, digamos, con unas normas declaradas para garantizar que esos equipos son confiables y están adecuados para para lo que necesitamos, ¿sí?, para la demanda de energía o las conexiones que vamos a hacer. Digamos que ahí están todos los productos. Habla de conformidad de los mismos, del tipo de instalaciones, que cumplan con las normas, que tienen que ser inspeccionadas y tienen que garantizar que estas cumplan. No es como hace muchos años que hacía una instalación, independiente de si cumplía o no, si le metía el cable, el calibre que era o el interruptor o la protección que era. Hoy tenemos que estar obligados, además de que cumplimos con eso, el trabajo tiene que quedar bien hecho y cumplir bajo la norma. Traigo este diagrama porque digamos que el RETIE me parece muy visual. En una edificación, cuando en la parte superior, digamos que es la red que ustedes encuentran en las partes urbanas, la red de media tensión, donde van 3 conductores, digamos que es un semibandera, una estructura semibandera, normalmente son de 12 o 14 metros, y el voltaje que hay entre línea y línea es de 13.200 voltios o 11.400. La distancia, digamos, que se debe respetar de la construcción en ese diámetro a esa línea es de 2.30 metros, ¿sí?, a la red de medio. Y la que ustedes ven aquí, digamos, perpendicular al poste, ahí mucho más abajo, que está más o menos 6-7 metros de la red de baja tensión, donde conectamos las acometillas de la casa, debe estar a 1.70. Entonces, ¿qué es importante? Que si nosotros vamos a construir o a realizar adecuaciones, debemos tener en cuenta la necesidad de contar primero con la licencia de construcción respectiva y tener en cuenta las recomendaciones o las exigencias declaradas en el artículo 13 del RETIE, pero también vamos a compartir con ustedes una cartilla de seguridad, un link que es una guía eléctrica para la construcción de vivienda, donde si ustedes tienen una duda y no se lo pueden aprender de memoria, consultan la cartilla y hay todas las recomendaciones de prevención de seguridad, ¿sí?, y de distancias de seguridad que están en el RETIE. Aquí rápidamente también en el artículo 13 del RETIE dice que cuando las personas no son calificadas, o sea, por ejemplo, maestros de obra que no tienen su matrícula profesional en tema de electricidad o electrotecnia, dependiendo del tipo de trabajo, si va a trabajar en redes de media, en redes de baja, en instalaciones internas, en motores, para los técnicos, cada matrícula tiene, digamos, una categoría, entonces T1, T2, hasta T5 y T6, que es de auxiliar de ingeniería. Eso se puede consultar, está, digamos, en internet, ustedes lo buscan y saben qué es cada categoría y de acuerdo a eso pueden hacer la gestión ante el ente competente. Sin embargo, si yo no sé nada de esto y tengo que respetar, no acercarme a un frente de Dios, o sea, personas no calificadas, únicamente si están acompañadas por un personal calificado, se deben mantener a más de 3 metros. O sea, las personas deben cumplir esas distancias mínimas. Hay una tabla que no lo decimos nosotros, que salió de unos estudios y de unos expertos que trabajaron o han venido trabajando muchos años en el tema del reglamento técnico, y dice que, por ejemplo, para esas instalaciones ustedes ven límite de aproximación de seguridad a parte móvil expuesta. Parte móvil expuesta, ¿por qué? Porque yo estoy y puedo tener una varilla, puedo tener una lámina, puedo tener alguna bandera, no me debo acercar. Mira, ahí 3. Normalmente estamos desde 50 voltios, mire, desde baja y empieza a subir hasta 15, 36 kV, 46 kV,
75 kV, 3 metros, o sea, siempre debemos conservar. Y ese dibujito en la parte superior, ahí les dice, mire que tenemos el Frente Vivo, que es un equipo eléctrico, ¿sí? Y de ahí para allá se pueden acercar mucho más personas calificadas, con sus equipos de protección, con formación, que estén habilitadas, y pueden acercar a un Frente Vivo. Esto simula, un Frente Vivo puede simular una red energizada. Digamos que cuando ustedes necesiten trabajar una fachada, que hay un riesgo, que hay un peligro inminente, ustedes deben hacer la solicitud, deben escalarlo al propietario o a su patrón para que haga la solicitud ante el operario, ¿sí? Y vaya, les haga la inspección y, si es el caso, les blinde, les aísle para que ese riesgo sea controlado y ustedes no se expongan. Claro que ese costo es un costo que dice el RETIE que está a cargo del usuario. Aquí rápidamente unas recomendaciones finales para terminar, para ver qué se lleve. Por tu seguridad y la de los que te rodean, es importante que recuerdes que en tu hogar debes revisar periódicamente las instalaciones internas, como tomacorrientes, y cambiar aquellos elementos que se encuentran en mal estado, pero con ayuda de personal capacitado. Evitar el contacto con conductores eléctricos, tomas o cables pelados. En especial, evitar que los niños se acerquen a estos o cubrir las tomas con tapas especiales. No debes sobrecargar cables y otros conductores con múltiples enchufes. No dejes el cableado a la intemperie como extensiones o luces que sacaste al patio para iluminar. No realices reparaciones en cables pelados. Deja que las personas capacitadas lo hagan. Si requieres un trabajo eléctrico, contrata personal calificado. Evita que los aparatos eléctricos se mojen, y si por alguna razón se mojan, evita el contacto con niños. Si tienes los pies o manos mojadas, no uses artefactos eléctricos. No ales o manipules de manera abrupta o inadecuada los cables. Nunca acerques materiales conductores como varillas metálicas a las redes eléctricas. No realices volados o extensiones de tu casa en pisos superiores que generen proximidad a las redes e incumplen con las distancias de seguridad. Si alguna persona realiza conexiones no normalizadas, debes reportarlas. Ello puede generar un riesgo para ti y tu familia. No eleves cometas debajo de las redes y no intentes bajarla en caso de atascamiento. Respeta las zonas de servicio. Si encuentras conexiones expuestas como cajas, repórtalo a la empresa. Nunca las manipules. Si encuentras un cable caído, repórtalo de inmediato. No lo manipules y mantén una distancia prudencial. No toques a alguien que está sufriendo una descarga eléctrica. No manipules el medidor ni los tableros. Si realizas trabajos externos a una fachada, siempre ten en cuenta las distancias de seguridad con la red. Evalúa el área de trabajo y contacta a tu operador para obtener información de esa red. Asegúrate de que andamios u otras máquinas o herramientas se encuentren a una distancia segura de la red, de forma que no te expongas a ningún peligro. Siempre ten en cuenta que para protegerte no es suficiente con evitar los cables de alta tensión. La descarga eléctrica también se puede producir a distancia. Miren, para ir cerrando, porque me da pena con ustedes, en esta época que se nos viene de Navidad, en el Colombia, quiere recomendarles a todos y cada uno de ustedes que por favor controlemos el riesgo. Y para controlar el riesgo es muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones, y máximo ahora que se empiezan a hacer instalaciones navideñas. Entonces, primero, el tema de revisar la instalación eléctrica, interna o externa, donde vayan a haber conexiones, que la instalación sea la adecuada, que tenga una protección adecuada, que los cables estén en buen estado. Eso es fundamental. Que las instalaciones navideñas no vayan a estar empalmadas, que no vayan a estar con su aislamiento pelado, que digamos no sobrecarguen los enchufes, o sea, que balanceen, digamos, esas conexiones de esas extensiones navideñas. ¿Qué más les puedo decir complementario a esto? Digamos que cuando se saquen esas instalaciones y esas conexiones, muchas veces uno observa que las sacan a través de ventanas y puertas y pueden hacer contacto metálico y energizarse, no importa, por baja tensión, una ventana metálica o una puerta, y un niño o cualquiera de nosotros puede sufrir una descarga. Que
cuando vayan a ver instalaciones que de pronto se suban una escalera metálica o de pronto se conecten en la parte externa de la red de baja tensión, se puede generar, digamos, indirectamente una defraudación de energía, una conexión irregular, y esta conexión irregular puede dar lugar, digamos, a una electrocución que nos afecte, digamos, que nos afecte nuestra integridad física, que nos pueda causar hasta la muerte, porque ya baja tensión también mata, o que dañe los equipos electrodomésticos internos, porque cuando nos conectamos irregular eso genera, ¿sí? O genera inestabilidad, o la calidad del servicio se afecta, la de nosotros o la de las otras personas, o se puede generar un cortocircuito, un incendio, y se puede incendiar nuestra casa. Son recomendaciones muy básicas que les pedimos, como en el Colombia, a favor, tengamos en cuenta. Muchas gracias, Fabio, y me